hacer como un bosquejo, digo intenté porque es muchísimo el universo literario, de cómo el atender una sala de atender mayor parte de los géneros literarios, como también atender lo más extenso en línea de tiempo de las corrientes literarias. Okay, no nada más quedarnos como con los autores contemporáneos, sino darnos la oportunidad y darle la oportunidad a nuestros lectores de remontarnos a los principios de la literatura con los mitos, ¿sí? Con las epopeyas, con los cantares de gesta. Bueno, que los cantares de gesta ya son un poquito de la época medieval, pero con los poemas épicos entonces, y eso nos va a permitir pues tener esa variedad y ese abanico de textos, no nada más en cuanto a autores, sino también en cuanto a corrientes literarias, porque además permiten tener un andamio histórico de cómo fue cambiando el universo de las tramas de los textos, que mucho tiene que ver con la realidad social por la que ha atravesado la humanidad. Entonces, en ese sentido vamos a ir a nuestras tertulias literarias y también darnos cuenta que la tertulia literaria, pues muchas veces no nada más se conforma del texto escrito, sino que la literatura se presta para hacer comunión con las otras bellas artes, ¿okay? Con la pintura, con la escultura, incluso con el cine. Entonces nos da amplio campo para poder construir una ruta literaria. Y con las rutas literarias, pues se puede atender a los distintos estilos y a los distintos gustos, incluso a los distintos intereses. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a iniciar con la presentación de un material audiovisual. No voy a decir nada, que el texto hable por sí solo, el video, ¿sí? Y ya vamos a dar uno o dos comentarios para poder hacerlo ahorita un poquito más fluido. ¿Ok? Entonces, fuera voz de la maestra y le damos paso al material audiovisual.
Ok, bueno, yo creo que ya cada uno de ustedes ya había entrado en un ambiente más literario a partir de la visualización de este material. Imagínenselo, trabajar con ello, una actividad creativa, por ejemplo, para los que trabajan con jóvenes de secundaria, cuando estemos viendo estructura del texto, están perfectamente definidas ahí los elementos de un texto narrativo, desde lo que es el planteamiento, el desarrollo, el nudo, que es como muy sentimental, y sobre todo que lo podemos transpolar, nos va a ayudar muchísimo pues, para trabajar temas que pasan los jóvenes, como son, ya lo platicábamos con el texto de Camino a Casa. Entonces, de verdad que es un texto que nos ayuda muchísimo para hacer escritura creativa.
Entonces, por ello quise iniciar con este material porque pues nos permite, repito, tener un apoyo para hacer una actividad creativa o de escritura creativa. Bueno, a partir de ahorita voy a continuar con la presentación. Adri, ¿me comentas, por favor, si se está pudiendo? Me parece que estoy teniendo algunas complicaciones con poder. Ajá, ok. Entonces voy a tratar de presentar, pero la pantalla completa para poder cambiar diapositivas, que me parece que es donde no me está dejando. Pero, a ver, ya tú me dices. Voy a presentar. Sí, me dices qué es lo que se está visualizando, por favor, Adri. Perfecto. Bueno, ya comentábamos en la sesión pasada el por qué esa necesidad tan imperante de promover la lectura. Bueno, pues porque la lectura es la forma de hacer perdurable la oralidad. Pero también hablábamos de que una palabra, si no es un signo lingüístico, solamente son sonidos articulados. Si yo escucho una palabra y no me remonta a nada en mis referentes, solamente son sonidos. Entonces, siempre las palabras tienen que dar significado. Y es precisamente lo que trabajábamos en la sesión 1, que la labor de nosotros como mediadores lectores es crear ese lazo que sea un lazo significativo. ¿Y en qué momento es significativo? Bueno, pues cuando esta palabra es el eco de un signo, pero es un signo encarnado en sonidos y que están dibujados en el grafito. Cuando digo grafito me estoy refiriendo a la escritura. Y en ese sentido les quiero compartir un poema de las palabras, una definición de qué son las palabras, no en un lenguaje denotativo, sino en un lenguaje más lírico, ¿no? Más connotativo. Entonces, tenemos palabras redondas, como mundo, como rueda o como sol. Hay palabras que acompañan, como luz, como perro, como sombra. Hay palabras difíciles, como lo siento, como perdón. Hay palabras duras, como piedra, como date. Pero también hay palabras que ríen, como sandía, agua, como circo. Hay palabras y palabras, las que duelen, las misteriosas, las que alegran, las que dicen y las que callan. Es un poema de Cecilia de Ronquero. Ok, me comentan si se puede cambiar la diapositiva, Adri, ¿sí pudimos cambiarla? Ok, bien. Entonces, ese va a ser nuestro pequeño problemita. Bien. Ajá. Sí, 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 sí. Ok, vamos a ver. ¿Ahora? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dejar de presentar. Vamos a hacerlo ahora por... Quiero pensar que ahora sí nos va a dejar. ¿Sí? ¿Tenemos la palabra escrita? Perfecto. En este sentido de entonces que las palabras tienen muchísimo significado, voy a compartirles otro de los poemas que a mí me gusta mucho en cuanto a la significación de lo que es el signo palabra. Este es de Gianni Rodari, pero, precisamente del autor de El perro que no sabía ladrar. Tenemos palabras para vender, palabras para comprar, palabras para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido. Busquemos juntos palabras para hablar. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya nos dimos cuenta que la palabra es una maravilla del lenguaje
más para aquellos que tenemos la fortuna, pues, de tener el sistema fonológico en perfectas condiciones y poder emitir sonidos que transportan y que contienen nuestros sentimientos. Pero se imaginan que es de aquellos que sienten mucho, pero no lo pueden escribir, porque nosotros lo podemos pensar y tenemos la magia de poderlo expresar. Y todavía más somos afortunados porque lo podemos escribir. Uh-huh. Y si lo podemos escribir y tenemos esa habilidad de poder llevar a la escritura los cambios de tesitura de voz, a las emociones, los suspensos, si puedo hacer esa diferencia entre el amor, poder hacer todas esas manifestaciones de significado a través de la escritura, somos muy afortunados. Pero ¿qué es de ellos entonces, o de aquellos que no pueden accesar, que no pueden desarrollar escribir lo que sienten? Yo tengo la fortuna de contar con este texto que fue editado en 1949, por eso lo vetusto del libro. Y hay un poema que en lo particular a mí me encanta muchísimo y que ahorita se los voy a tener la fortuna de compartírselos, que se titula precisamente ¿Quién supiera escribir? Y el autor es Ramón de Campoamor. Les transcribí un fragmento muy pequeño porque ahorita ustedes lo van a apreciar. Y el fragmento, tiene que ver con la historia de una joven enamorada que quiere hacerle saber al amor de su vida lo que siente, pero pues no puede. Le pide a un cura que escriba la carta, pero esa carta va llena de amor, ¿no? Y de pasión en el sentido de fuego en las emociones, ¿no? Y entonces llega un momento en el que le dice, señor rector, en vano me quieres complacer. Si no encarnan los signos de la mano, todo lo que siente mi ser, ¿ok? Entonces, este texto, ahorita cuando terminemos de visualizar el video, Adri les va a compartir el texto en archivo PDF para que ustedes tengan la lectura. Pero ahorita entonces vamos a visualizar el video y voy a compartirlo. Es entonces, el texto se llama, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, el texto se llama ¿Quién supiera escribir? ¿Ok? Entonces, es de Ramón de Campoamor, así se llama el poeta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Va a la pantalla. Escribidme una carta, señor cura. Ya sé para quién es. ¿Sabéis quién es? ¿Porque una noche oscura nos visteis juntos? Pues... Perdonad, mas... No extraño ese tropiezo, la noche, la ocasión. Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo. Mi querido Ramón. ¿Querido? Pero, en fin, ya lo habéis puesto. Si no queréis... Sí. Qué triste estoy, ¿no es eso? Por supuesto. Qué triste estoy sin ti. Una congoja al empezar me viene... ¿Cómo sabéis mi mal? Para un viejo, una niña siempre tiene el pecho de cristal. ¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura y contigo un Edén. Haced la letra clara, señor cura, que lo entienda eso bien. El beso aquel que de marchar a punto te di. ¿Cómo sabéis? Cuando se va y se viene y se está junto, siempre no os afrentéis. Y si volver tu afecto no procura, tanto me harás sufrir. ¿Sufrir y nada más? No, señor cura, que me voy a morir. ¿Morir? ¿Sabéis que es ofender al cielo? Pues sí, señor, morir. Yo no pongo morir. ¡Qué hombre de hielo! ¿Quién supiera escribir? Señor rector, en vano me queréis complacer, si no encarnan los signos de la mano todo el ser de mi ser. Escribidle, por Dios, que el alma mía ya en mí no quiere estar, que la pena no me ahoga cada día, porque puedo llorar, que mis labios, las rosas de su aliento, no se saben abrir.
que olvidan de la risa el movimiento a fuerza de sentir, que mis ojos, que él tiene por tan bellos, cargados con mi afán, como no tienen quien se mire en ellos, cerrados siempre están, que es de cuantos tormentos he sufrido la ausencia el más atroz, que es un perpetuo sueño de mi oído el eco de su voz, que siendo por su causa el alma mía goza tanto de sufrir. Dios mío, cuántas cosas le diría si supiera escribir. Pues, señor, bravo amor, copio y concluyo a don Ramón, en fin, que es inútil saber para esto argullo, ni el griego, ni el latín. Ok, bueno, este es uno de los poemas que a mí, bueno, a mí me encanta por la emoción de lo que significa poder o no poder, pues plasmar a través de la escritura. Y es todavía un concepto un poquito más filosófico de lo que es el escribir y el leer. Acuérdense ustedes que no podemos leer lo que no está escrito aún, entonces sí vamos a promover el gusto por la lectura, pero a la par el gusto y el deleite por la escritura. Entonces, en este sentido, va un complemento de video para este concepto de por qué leer, pues porque la palabra escrita no es otra cosa más que el hacer perdurar la palabra oral, la oralidad, que es la cotidianidad. Ok, bueno, vamos a ver. Me comentan si se puede visualizar Adri. Días, señor profesor. ¿Qué se te ofrece? Ok. Pues, quería hablar con su buena merced. Pero no ahorita, señor profesor. Mejor después. Cuando su buena merced termine con la lección de los niños. ¿De qué se trata? Pues, que me haga la merced de escribirme una carta muy bonita. ¿Y para quién es esa carta tan bonita? Para Claudia, señor profesor. Ven para acá. Ven para acá. Vuélvete de frente para que te vean los niños. A ver, repite eso que acabas de decirme y en voz alta para que lo oigan todos. Pues, que quiero que me haga la merced de escribirme una carta muy bonita. ¿Y por qué no la escribes tú si la quieres tan bonita? Pues porque no sé escribir, señor profesor. ¿Ya lo oyeron? Aquí está este pobre analfabeto. Tiene necesidad de escribir una carta y no puede escribir. Y no puede escribirla porque no vino a la escuela. Tomen ejemplo de él y vean qué duro es llegar a hombre sin saber leer ni escribir. Quedarse hecho un burro es la más terrible de todas las tragedias. Perdóneme su buena merced. Yo no quise faltarle al respeto. Ok, bueno, es solo un fragmento, perdón por llevarlos a este mundo de sentimiento y de pronto cortar la inspiración. Bueno, más allá del paisaje de la educación tradicional, hay un concepto que se puede trabajar con los jóvenes, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor estamos alfabetizados, sabemos utilizar las palabras, pero entonces ahora a las palabras les falta el sentimiento. Entonces, no nada más es saber escribir, sino también saber sentir. Y qué más goce literario es que poder leer y poder
sentir los textos que se están, con los que se está conviviendo o con los que se está generando nuevo sentimiento, y luego que revisas un texto y lo sientes y lo sufres, y ahora llevar al otro paso que es la escritura y poder compartirlo, vamos, es un ejercicio literario totalmente completo. Entonces, por eso quise compartirles estos textos. Repito, el hecho de la escritura me surgió el amor por la escritura desde que revisé, desde que tuve la buena fortuna, digamos, de toparme con ese librito, ¿no? Que, repito, es una versión de 1949, es un libro muy, muy, muy vetusto, pero vamos, muy lleno de sentimiento. Y entonces desde ahí empecé a escribir y por eso quise compartirlos. Bueno, este es el fragmento que acabamos de ver, ¿no? Las palabras y el cine. Mucho que compartir. Por ejemplo, el comentario de tú qué hubieras hecho si fueras José María, ¿no? ¿Cómo hubieses escrito la carta? Y ahí empezamos con los estilos. Bueno, pero ¿qué hubieras hecho si fueras José María y no hubieras podido escribir? Y tampoco estuvieras dispuesto a compartirle tu necesidad y tu secreto de amor al cura o al maestro. Y uno descubre que hay jóvenes que dicen, pues yo lo hubiera dibujado, ¿no? Y bueno, y entonces te das cuenta que también hay quien con el dibujo expresa mucho, y es que es correcto y es válido, porque finalmente el dibujo es también una forma de lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje pictórico o el lenguaje iconográfico. Y por eso, las palabras no se pueden envidiar. Vamos a revisar entonces otro texto. Hay algunos textos que yo sé que ustedes ya los conocen, y si no, bueno, no creo que nos cause alguna incomodidad volver a leerlos. Es como las buenas canciones, esas que repites no sé cuántas veces al día y al mes, porque cada que las escuchas te parece increíble y te genera el mismo placer hedónico. ¿Ok? Entonces, las palabras no se deben envidiar. El envidioso y el avaro, que es una fábula de Esopo. Un avaro y un envidioso rogaban a Júpiter que satisfaciera sus deseos. El padre de los dioses envió a Apolo para que viera qué querían, pero con la condición de que uno de ellos pidiera primero, para que el segundo recibiera el doble de lo que el otro hubiera solicitado. Enterados de estas condiciones, el avaro quiso que pidiera primero el envidioso, para tener el doble de las riquezas que supuso pediría. No obstante, como el envidioso vio que por ser el primero en pedir, el avaricioso recibiría el doble de él, pidió que le sacasen un ojo, para que le sacaran los dos al avaro. Y entonces viene la moraleja. Tan perversa es la envidia que el envidioso, con tal de perjudicar a los demás, se perjudica a sí mismo. ¿Ok? Bueno, este es otro texto que también quise compartir con ustedes en este camino de hacernos de más acervo literario. Fábulas de Esopo vamos a encontrar innumerables versiones, incluso si ustedes se dan la tarea de buscar material del envidioso y el avaro, hay también diferentes versiones, porque mucho depende del compilador. Ok, bueno, en esta ocasión voy a tratar como que irme un poquito más fluido para que podamos abarcar más textos. Por eso, ahorita les voy a dar como ese espacio de que comentemos y retroalimentemos. Y entonces, si la palabra es esa canasta que lleva sentimientos, emociones, historias, encuentros, desencuentros, y nosotros estamos buscando cómo compartirla o cómo descubrir, seleccionar lo que vamos a compartir. Bueno, nuestra palabra, de acuerdo con el material que ustedes ya revisaron, tenemos como 3 frentes que cubrir. Primero hay que conocer la palabra, en este caso el libro, que el libro no es otra cosa más que la compilación de las palabras y la escritura de la palabra, porque también podemos compartir narración oral. Entonces hay que conocer la palabra, ¿no? ¿Qué vamos a compartir? Pero también hay que conocer a quién se la vamos a compartir para saber qué le podemos compartir.
Y aquí nos vamos a guiar de la observación y de un diagnóstico de hábitos de lectura. En la sesión pasada, uno de los profesores me decía, si nos pudiera como compartir algún material de diagnóstico. Para tener un poquito más estructurado nuestro diagnóstico, el diagnóstico siempre va a ir más enfocado a los hábitos de lectura, porque si son lectores que apenas inician en este camino, pues necesitamos saber qué leen, dónde leen y cómo leen. Por ello, ahorita Adri les va a compartir por ahí un link de un diagnóstico de hábitos de lectura que yo suelo hacer al inicio de un ciclo escolar, ¿no? Hay mucha información todavía que complementar, pero es como para que ustedes se den una idea. Entonces, ahorita Adri se los va a estar compartiendo en el grupo, lo pueden revisar más tarde. Entonces, conocer la palabra. ¿A quién le voy a dar la palabra? En este caso, al receptor, a nuestros mediados de lectura. Y, por supuesto, saber dónde está la palabra. ¿Dónde los puedo encontrar? Porque de pronto no siempre voy a estar con ellos y no es como que yo les voy a estar proporcionando siempre los libros, sino como abrir los caminos que puedan andar ellos solos en determinado momento. Entonces, el conocer la palabra significa ¿qué palabra quiero compartir? Porque también como mediador, también tengo mi propio estilo, tengo mis propios intereses y gustos literarios. Si bien es cierto, tengo que manejarlos todos, pero acuérdense ustedes que la lectura se contagia, ¿no? Entonces, no hay mayor contagio que aquello que yo le encuentro un disfrute literario. Entonces, conocer la palabra, pues también tiene que ver con conocer al receptor. Lo vamos a hacer desde nuestra observación o desde un diagnóstico. Pero desde la observación yo sé perfectamente que, la edad también tiene que ver con gustos literarios, aunque no siempre, porque podemos tener jóvenes de bachillerato que tienen una edad lectora de un principiante lector en cuanto se refiere a gusto de lectura, porque a los jóvenes de bachillerato también le encantan los libros que traigan mucho texto, mucho color, mucho texto en el sentido de la imagen, ¿no? Letras poquitas. Entonces, y claro, también su desarrollo cognitivo. Ustedes saben que hay diferencias que están muy, muy, muy marcadas con respecto a la codificación del material leído. Y por supuesto, el contexto cultural no va a ser el mismo acceso a los libros que va a tener un estudiante en zona en zona de ciudad que en zona rural, ¿no? Para empezar, si tú le dices a un estudiante de la zona, ¿a poco nunca has ido a la biblioteca? Ay, ¿a poco no has comprado libros? Y de pronto el contexto cultural no les permite como visitar una biblioteca, o sea, es diferente, ¿no? Entonces, las lecturas van muy de la mano con nosotros también, con nuestra lectura y nuestra observación diaria. Y entonces, una vez que conocemos la edad, su contexto cultural, el contexto socioeconómico, incluso el contexto educativo, pues vamos a poder armar un perfil lector. Ya lo decía acertadamente y con sus diferentes comentarios el compañero Sommer, es que definitivamente tenemos otra debilidad, que los maestros no leemos, ¿no? Y digo, no es un pecado, simplemente pues es un resultado del contexto sociocultural educativo del que traemos, ¿no? En este acercamiento a la literatura, yo en algún momento les comentaba, yo si quisiera de ninguno, o sea, no sé si no me leyó, ya no me acuerdo, o si me leyó no fue significativo, ¿no? Entonces, en bachillerato tampoco me acuerdo de ningún texto que haya yo leído. Sí me acuerdo que hacía megatareas de literatura, transcribir biografías, hacer líneas del tiempo, pero no recuerdo ningún dato. Es hasta la universidad donde ya empiezo a acordarme de algún nombre de un texto. Entonces, el perfil lector lo vamos a construir nosotros. Por más diagnóstico que tengamos, si no nos damos a la tarea de leer el contexto cultural, va a ser un poquito difícil. Y nosotros también entramos en ese contexto cultural. De pronto nos vamos a encontrar que hay estudiantes que son más asiduos que nosotros. Y no tenerle miedo, sino prepararnos a ese panorama literario. Ok, entonces ya que conozco el receptor y que conozco la palabra que le voy a compartir, pues también debo tener como esa conciencia de dónde van a encontrar los libros, porque muchas veces no nada más nos vamos a quedar en el aula, más en este contexto, ¿ok? Los libros, ¿dónde están los libros? Pues pueden estar en bibliotecas, en librerías, acervos escolares. En algunas ocasiones hay libros en nuestras instituciones educativas que no hemos leído y que ni sabemos que están ahí cuando tenemos la fortuna.
en ferias de libro, si el estudiante no tiene la oportunidad, porque muchos de nosotros trabajamos en contextos rurales, pues poderles llevar alguna foto, poderles llevar algún videíto de si nosotros sí fuimos, porque también está la otra realidad, a cuántas ferias de libro nosotros asistimos o hemos tenido la oportunidad de asistir, ¿ok? Y bueno, los compilados compartidos, que son los que generamos entre nosotros, los que podemos encontrar en la internet, afortunadamente, mientras las sepamos usar, tengamos el criterio y la madurez para estas páginas en internet, pues hay mucho material que revisar, ¿no? Y no para que yo me haga asidua a esta lectura, porque no hay, bueno, en lo personal no hay como tener el libro, como ojearlo, como poder volver a la página, encontrar nuevamente la página que doblaste, porque ahí hay una idea literaria que te llamó la atención, poder acordarte que llevas no sé cuántos años leyendo el texto, no hay como esta figura, pero la internet sí te va a dar como una guía de poderte hacer a títulos y finalmente poder construir pues tu propio acervo bibliográfico, ¿no? Y por supuesto estar siempre abierto a las recomendaciones, ¿no? Lo que me puede compartir el otro, lo que me puede compartir el compañero. Y solamente así voy a empezar a generarme todo un acervo de lo que son los géneros literarios, ¿no? Y estoy hablando en textos literarios, pero también los hay porque hay estudiantes que prefieren mucho los textos de divulgación científica. Podemos darnos a la tarea, por ejemplo, de buscar las colecciones de ciencia del Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué no? Hay estudiantes a los que les gusta mucho leer autobiografías o biografías. Aquí el caso es que para que nosotros podamos hacernos de nuestro acervo bibliográfico, tenemos que visitar y tocar muchas puertas. Entonces, solo así vamos a poder hacer esa triangulación del perfil de acuerdo con la edad, de acuerdo con los gustos e intereses del lector y de acuerdo con su contexto cultural. Y entonces ahí, en el momento en que el lector ingresa, se sumerge al contenido del texto y una vez que lo lee, lo puede transformar, ahí estamos empezando a armar o a hacer un nudo de anclaje de gusto a la lectura. Estela Vázquez dice, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Y se refiere a cuando ya lo puedes reescribir, cuando puedes volver a escribir esa historia, cuando la puedes transgredir literariamente hablando. ¿Qué hubiera hecho yo en el caso del envidioso? ¿Qué hubiera pedido? Y en mi historia, en mi salón, ¿quién es el envidioso y quién es el avaro? ¿Y cómo le cambiaría la historia? Entonces ya lo puedo transgredir literariamente hablando. Y entonces es ahí cuando se le da ese significado que nosotros estamos buscando. Y entonces no hay que olvidar que el lector es un ser con historia, con angustias, con experiencias, con gustos, con miedos, con amor, desamor. Es decir, con todo aquello que se va a enfrentar al texto y que le vamos a llamar esa mochila cultural que tenemos, ¿no? Y que por eso nos gusta más o nos gusta menos, nos hace sufrir más o nos hace sufrir menos un texto. Y es así como entonces el lector va a interpretar de una manera muy especial y específica un texto y hace de él una lectura personal y única. Si bien es cierto, la transpolación de una lectura es personal, acuérdense ustedes y no pierdan de vista que muchas veces la lectura en sí es colectiva. Leemos en colectivo. Ya lo dice Paulo Freire, existimos en la medida en que existe el otro. Y entonces, en este sentido de conocer al lector, no se olviden de las estaciones del lector que ya habíamos trabajado en la sesión número 2. Nada más la puse como para efectos de recuperar. Aquí, ¿cómo pasamos entonces cuando nos encontramos con lectores pasivos y queremos llevarlos a ser un lector activo? Es decir, sembrar el gusto por la lectura y después que camine solo. Me refiero aquí cuando es de pasivo a activo, en términos del hábito de lectura. Para ello, voy a apoyarme desde la pirámide del aprendizaje. Es un material compartido por la UNAM. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de la cima tenemos a lo que sería un lector pasivo, cuando queremos apenas promoverlo en
quiere decir, van a decir, no, es que leer es nada más el 10% y entonces mejor que no lean. No, no, no. Cuando apenas les queremos inculcar el gusto por la lectura, si no es un lector asiduo, si es pasivo y lo pones a leer, olvídate, no le va a encontrar, sí lo va a leer, de que lo va a leer, y más en el contexto escolar porque lo está diciendo el maestro y aparte porque lo tiene que hacer. No me refiero entonces a la lectura de un lector que ya está hecho, no, sino cuando queremos iniciar en ese gusto por la lectura. Entonces, ¿qué es lo que le va a ayudar más? Enseñar a otros, es decir, la lectura compartida. Puedes utilizar diferentes estrategias como las que nos compartía la compañera en la sesión pasada, ¿no? Yo les doy el receso y creo que nadie me escucha, pero al final del día te das cuenta que sí, uno o dos. ¿Por qué? Porque está siendo activo. Incluso aquellos que no les gusta leer, y si tú le dices, es que hasta ya me descubrí que tienes una voz muy bonita, no vamos a hablar en términos técnicos, tienes una voz muy bonita, ayúdame a leer. Y entonces ya le estás dando como ese protagonismo, y entonces él va a leer no por el gusto a la lectura, sino porque ya le dijiste que su lectura es bonita y le estás dando protagonismo. Y empiezas a jalarlo. Entonces, y realizar las prácticas. Ya lo jalaste, ahora hay que hacer esos ejercicios de escritura creativa con textos muy cortos, ¿sí? Siempre en este camino de inicio de la lectura son textos muy cortos, independientemente de la edad lectora, porque si en secundaria y en bachillerato yo descubro que tengo estudiantes que no les gusta leer, los textos cortos, breves, son perfectos para iniciar, ¿ok? Y entonces argumentar, bueno, ¿por qué hubieras hecho lo que hizo o por qué no hubieras hecho lo que hizo el avaro o lo que hubiera hecho el envidioso? ¿No? Y empiezas entonces a desarrollarle sin que se dé cuenta ese sentido de argumentación, de demostración, y es ahí entonces cuando llevamos materiales audiovisuales, pero los vamos a ir como trenzando, ¿ok? Entonces, esta pirámide del aprendizaje para pasar del lector pasivo a activo nos va a ser útil y va a quedar aquí en la presentación para que ustedes lo reflexionen y lo adecúen más a sus contextos, porque esto es de manera conceptual. En la praxis va cambiando la adecuación, ¿ok? Y entonces vamos a tener que para poder llevar a cabo todo ese universo de lectura, es decir, los diferentes modos de leer, pues vamos a utilizar los instrumentos, que son los materiales que nosotros vamos a emplear, la bocina, si la voy a proyectar lectura en el receso, el periódico mural, que ya casi no se usa, pero ¿por qué no hacer, tener a un lector por semana o a un lector por mes? Es decir, los instrumentos los vamos a generar nosotros con referencia al contexto y los vamos a ir adecuando. ¿Ok? Y va a cambiar pues las maneras de interpretación y van a incluir o van a aumentar nuestras esperanzas a que los intereses de los estudiantes vayan cayendo uno a uno, y la fórmula mágica es no desesperar, ¿no? Porque no va a ser una actividad que se va a concretar de un día a otro. Y entonces también darle los usos legítimos del libro, que nuestros materiales de creación y escritura creativa no se queden nada más en el mero material. No hacer una pequeña actividad de presentación del libro. Ya les había comentado otra actividad de encuadernación artesanal. El hecho es que podamos hacer que las distintas maneras de leer los textos tengan que ver con la funcionalidad, ¿ok? Y atender las diferencias de los estudiantes para que así se vayan creando también diferentes significados, ¿ok? Es teoría, repito, pero que nos va a ser muy útil para argumentar nuestros proyectos. Y en este sentido, espero haber sido pertinente cuando les compartí la teoría de las necesidades de Manfred Mansniff, que nos comentaba si lo aplicamos a lo que es mediación de lectura. Para poder ser lector o poder ser mediador, recuerden cubrir estas 4 esferas. Hay que estar, hay que tener los ámbitos de lectura, hay que hacer, hay que crear material de lectura, hay que escribir también, hay que tener el acervo literario, nosotros tener un método, ¿ok? Políticas educativas a nivel institucional, a nivel escuela, el proyecto de lectura que ya habíamos mencionado, para poder ser, ¿no? Tener esa conciencia crítica que es la significación de la lectura. Ya ustedes lo puedan revisar con más calma, nada más fue un rescate de lo que ya hemos trabajado.
Y entonces, ¿qué necesitamos para seleccionar los libros? Pues necesitamos tener libros, no hay más, para que, como dice la diapositiva, podamos lograr que un buen libro sea aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho, ¿no? Crear esa duda de lo que va a leer y cuando lo cierre diga, ay, qué bonito texto, ay, qué padre lectura, ¿no? Y entonces, si para escoger libros necesitamos tener libros, voy a recuperar el fragmento de cumpleaños número 13 que les compartí al inicio de que era un libro, ¿no? Que un libro era una espada, una capa, entonces lo era todo. Sigue hablando el niño que va a cumplir 13 años y de pronto el tío le dice, ¿juras cuidar tu regalo? ¿Lo vas a respetar? ¿Lo vas a honrar? ¿Lo vas a disfrutar tanto, tanto, tanto como yo hasta llegar a la locura? Lo juro, exclama seriamente el niño que está por cumplir 13 años. Bien, adelante. Bienvenido al regocijo. Vamos a ver, dice el tío. Al momento que dice eso, abre la puerta y la mesa del comedor está llena de cajas. También las hay en el suelo. El niño cuenta así como a ojo de buen cubero. Por lo menos contabiliza 30 cajas, pero todavía no entiende nada. Pero ábrelas, le dice el tío, ábrelas, ya todas son tuyas, abre cualquiera. Entonces el niño abre la primera caja. Se abalanza a la caja más cercana, quita desesperadamente la cuerda, desata el mecate, pues, con la que está amarrada la caja. Y entonces pensó, el tío debe haber pasado toda la noche llenando estas cajas. ¿Y cómo le ha de haber hecho para llegarlas hasta ahí? Y entonces el chico se da cuenta que las cajas están llenas de libros. Y por encima logra leer algunos. En nombre de la rosa, Los relámpagos de agosto, El Principito, Poeta en Nueva York, La sombra del caudillo, El hombre que fue jueves, entre otros textos más. Y entonces el chico piensa, ¿de dónde lo sacó? Y el tío adivina el pensamiento y le dice, era mi biblioteca. Ahora es tuya, solo tuya. Al chico le dan ganas de llorar, pero se aguanta. Porque sabe cuánto ama sus libros el tío, ¿no? Son su amor, son sus libros y los cuida. Y entonces, el chico siente ganas de llorar, pero no lo hace. Y entonces dice ahora, mis libros. El tío le estaba regalando la imaginación, la pasión, la aventura, los pensamientos de otros, los sueños de otros, las desgracias de otros, los anhelos de otros. Ahora eran de él. Ahora el niño pudo decir, ahora también son mis libros. Y entonces piensa el chico, y es que uno se hace hombre, se hace más humano cuando tiene su propia biblioteca, por muy pequeña, la propia biblioteca, aunque sea de un solo libro. Entonces hay que enseñarle al chico que los libros que tengan, pero es biblioteca porque tiene un espacio, porque tiene un nicho, como aquel que es religioso con tanto fervor, que tiene el altar y tiene un espacio e implica respeto. Entonces, recuerden, no importa que sea un libro, pero hay que tener nuestra propia biblioteca, ¿sí? En esta parte yo les comparto lo que es mi pequeño acervo literario. Aquí yo le pedí al director que hubiera libros en el salón, que no nada más estuvieran en la dirección o que no nada más estuvieran en la biblioteca de la comunidad, sino que estuvieran en cada uno de los salones y que tuviera su espacio. Se mandaron a hacer pequeños anaqueles y están los libros. Los que estaban en la dirección los saqué y los puse en los espacios. Uno que otro chico de vez en cuando los ojea. Y esta es una actividad que les dejé a los estudiantes de los libros que ya tienen, vuélvanlos biblioteca. No importa, porque un libro basta, porque es el que vas a leer, ¿no? Si tienes la fortuna de tener más, adelante. Y entonces es ir armando y reconociendo con ellos su propia biblioteca. Y entonces vamos a escuchar la biblioteca de Emma. Adri, ¿me dices quién nos va a ayudar
con la lectura de la biblioteca de Emma? Sí. Ok, adelante, Zoya. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La biblioteca de Emma, de Laura Honowitz. Dicen que la biblioteca son como edificios para libros. Por fuera parecen muy serias, muy silenciosas, pero en su interior ocurren los sucesos más insólitos. Cuando los libros pasan un rato largo sin ser leídos, los personajes salen de sus páginas a encontrarse con sus vecinos del otro lado de los estantes. Y si un lector anda cerca, regresan a su lugar en un pestañear. Ayer, en la biblioteca de Emma, Pinocho le ganó un partido de ping-pong a Blancanieves, mientras los 7 enanos salían a bailar con campanitas y las hadas del país de nunca jamás. Más tarde, cuando Emma eligió uno de sus cuentos para leer, todo estaba en orden. No había nada de qué sospechar, pero hoy pasó algo extraordinario. Mozart, el gato de Emma, pegó un salto a la biblioteca y tiró un libro sin darles tiempo a los personajes de acomodarse. Emma encontró el libro en el suelo y le pareció un buen momento para leer. Era Alicia en el País de las Maravillas, solo que en lugar de Alicia y el conejo blanco, estaba la bruja maléfica corriendo, el pirata Garfio. Emma se limpió los anteojos y miró otra vez. No había leído mal. Sí, estaba escrito. Sí, Garfio está acá. ¿Quién está peleando con Peter Pan? Se preguntó y fue a buscar el libro de Peter Pan para confirmar. En el barco está Hércules explicándole a los niños perdidos cómo domar un león. Así se pasó la tarde, muerta de risa, porque Ricitos de Oro se encontró a Tarzán durmiendo en la casa de los osos, o porque el lobo se comió el zapatito de Cenicienta. A la noche, a su papá que le leyera un cuento para irse a dormir, y le alcanzó uno de su biblioteca. Emma, preparada para otro disparate, se sorprendió al escuchar tanta normalidad. Caperucita Roja, el lobo, la abuelita, el leñador, qué aburrida, qué aburrido. Esa historia ya la conocía de memoria. Al parecer, los personajes de los libros habían vuelto cada uno al libro que le correspondía. ¿Y no te gustaría inventar una historia a vos? Le dijo su papá. Entonces, por primera vez, fue al revés. Él contó a su papá un cuento para ir a acostarse. Como le gustó tanto, al otro día quiso escribirlo y al otro día escribió otro